Una persona nace con mente de principiante, no existe tener mente de experto al nacer. Una persona nace y va a buscar aprender porque esa es nuestra naturaleza. Vamos a aprender, buscar aprender a caminar, buscar aprender a hablar porque eso es lo que vemos y eso es lo que queremos copiar. Los niños, las niñas están permanentemente copiando lo que ven del entorno. En la mente de un niño vemos una mente de principiante. No ve fracasos si no ve información y posibilidades. Una caída es información, conecta con las sensaciones y vuelve a intentar. Una vez que se queda en equilibrio es información y eso suma para el próximo intento. Esa mentalidad, a medida que nos vamos llenando de información y nos atraviesa la cultura y las experiencias, de alguna manera se va transformando en mente de expertos, como que nos vamos conformando con lo que sabemos, vamos creyendo que esto es suficiente y nos vamos cerrando a esas nuevas posibilidades. De alguna manera tenemos una cosmovisión del mundo que es la que nos cierra y en la mayoría de los casos no queremos cambiarla porque cambiar también es un gasto de energía. Tener que aprender algo nuevo es un cambio de energía. Tener que cambiar tu manera de entender el mundo es un gasto de energía. Entrenar con mentalidad de principiante es costoso también. Los niños por eso duermen tanto, porque están aprendiendo tanto que necesitan recuperar esas energías. Yo creo que tener una mentalidad de principiante es fundamental hasta el último de nuestros días. ¿Por qué? Porque le da un sentido a lo que haces, le da un sentido a tu vida. Voy a hablar de un concepto que lo propuso la neurocientífica Carol Dweck y acá en Argentina habla mucho de ello Melina Furman, y es que vos podés tener una mentalidad fija o una mentalidad de crecimiento. Hasta hace muy poco creíamos que todos teníamos una capacidad de aprender, un talento dado y cuando llegabas hasta cierto lugar, listo, eso era todo. Eso es una mentalidad fija. Hay muchas personas que están dominadas por esa mentalidad fija. Creen que las personas tienen un talento, que no pueden mejorar, que si no tienen una capacidad no tiene sentido que se dediquen a algo. Y sí, es cierto que todos tenemos ciertas condiciones, por ejemplo, para la música, para el deporte, para las matemáticas, etcétera. Uno tiene ciertas facilidades, lo que no quiere decir que con práctica sostenida y enfocada uno pueda mejorar las habilidades. La mentalidad de crecimiento es comprender que la mente puede modificarse hasta el último de nuestros días. Y esa capacidad de modificación, si está enfocada y si está orientada de una práctica con objetivos y que reconoce que la adversidad es parte del aprendizaje y que el error es parte del aprendizaje, pero más allá de esa incomodidad que puede traer el aprender algo y que el error es información para seguir comprendiendo eso que estamos haciendo, bueno, estamos desarrollando las condiciones para aprender continuamente. Cuando nacemos, tenemos naturalmente esa mentalidad de crecimiento, esa mentalidad que nos lleva a ponernos en dos pies, a decir las primeras palabras, a aprender a andar en bicicleta y a desenvolvernos en el mundo. Es muy importante reconocer en qué momentos o en qué situaciones tenemos mentalidad fija y en qué otras tenemos mentalidad de crecimiento. No existe alguien que no tenga la mentalidad de crecimiento. Todos nacemos con ella. Simplemente es que con el tiempo y por la cultura en la que vivimos nos empieza a ganar mucho más la mentalidad fija, esta de llegué hasta acá, no puedo mejorar. La mentalidad de crecimiento se fomenta estudiando algo que querés saber. Por ejemplo, si vos querés mejorar en el deporte, tenés que estudiar qué son las cosas que componen hacer bien ese deporte. Podés empezar por la técnica individual. ¿Qué técnicas tiene el deporte? Si hablas de rugby, puedes hablar del pase, puedes hablar del tackle, puedes hablar de la técnica específica de cada puesto. Y dentro de eso, siempre que te pongas a estudiar, volverte más específico te permite comprender
y analizar mucho más los detalles. En la medida que los comprendas, los podés estudiar y los podés practicar. Entonces, tener una mentalidad de crecimiento tiene que ver con algo que hablé en el video anterior, que es cómo usas el lenguaje. En el video pasado hablaba de la potencia que tiene el lenguaje para nombrar lo que hacemos y cómo a partir de eso podemos diseñar objetivos. También había dicho que para comprender cómo usamos el lenguaje hay una tecnología que tiene que ver con la metacognición. La metacognición, como dije en el video pasado, es esta habilidad que tenemos todos los humanos de ser conscientes de nuestro propio pensamiento. La metacognición es observar cómo funciona tu mente. No es solamente pensar, sino observar cómo estás pensando. De dónde vienen esos pensamientos, cómo nombro lo que estoy nombrando. Y te había dicho también de tener un cuaderno donde vos vas volcando lo que haces, vas volcando cómo lo haces, qué pensás y cuál es la narrativa que querés diseñar para mejorarte en eso que haces. En ese video hablamos de construir una narrativa y la construcción de una narrativa para tener una mentalidad de crecimiento es fundamental. Te diría que van de la mano. Construir una narrativa tiene que ver con tener una mentalidad de crecimiento. Si miramos ejemplos de grandes deportistas, caso Federer, Nadal, Messi, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Serena Williams, todos deportistas que siempre están pensando en cómo poder pulir un detalle más, siempre con una mentalidad de crecimiento. No es que consideren que no hay límites, sino que siempre están pensando cómo correr ese límite. ¿Cómo pueden hacer para correr un poquito más ese límite? La mentalidad de crecimiento, a mí me gusta pensar que no tiene que ver solamente con destrezas físicas o con una inteligencia deportiva, sino que finalmente es algo que nos compone como personas. Desarrollar una mentalidad de crecimiento como personas tiene que ver también con desarrollar recursos internos para aspectos que no solo son en el deporte, sino que también nos hacen en la relación como humanos entre nosotros. Me gusta pensar que la tolerancia a la frustración en el deporte te puede servir y te tiene que servir para la tolerancia a la frustración en un vínculo con una persona, en tu trabajo y en otras cuestiones. Que desarrolles paciencia no solo para construir un punto en un deporte, sino que desarrolles paciencia en tu propia vida, para poder comprender los procesos que a veces son mucho más largos y llevan mucho más tiempo de lo que son los procesos del pensamiento. Un buen ejemplo que escuché hace poco y de los cuales a mí me genera mucha curiosidad es el de un actor. A mí me gusta mucho observar cómo trabajan los actores y los artistas porque tienen esta mentalidad de crecimiento. Permanentemente están intentando renovarse en lo que hacen y están buscando cómo seguir construyendo su obra desde distintos puntos de vista. Y hace poco escuchaba una entrevista del actor Robert Downey Jr., donde contaba cómo está buscando aprender cosas nuevas que lo ayuden a ser mejor actor. Y uno de los ejemplos que contaba es que en un papel que le habían dado para una película tenía que aprender a girar una pelota de básquet en su dedo y él había aceptado el papel sin saber girar la pelota en su dedo. Y en uno de los cortes del rodaje había casualmente un chico jugando con una pelota en su dedo, lo fue a buscar, lo llevó a su trailer y le pidió que le enseñara en media hora cómo hacer girar la pelota en un dedo. Y en esa entrevista, Robert Downey Jr. cuenta los detalles de cómo separó las partes de aprender a girar la pelota en su dedo de manera que la pudiera aprender. Primero el simple equilibrio, después girarle y que la pelota no se caiga. Y cómo en media hora finalmente lo logró. La manera, obviamente, de una persona que lo consigue es porque ha dedicado mucho tiempo de su vida al proceso de aprender a aprender. Cuando vos te dedicas continuamente a aprender, las cosas, no te digo que son fáciles,
pero son menos dificultosas de comprender porque diseñaste un sistema interno para saber cómo llegar al corazón de eso que querés aprender. Administrar el aprendizaje tiene que ver con estudiar algo, comprender cuáles son los aspectos más importantes, separarlos en partes y poder estudiarlos uno a uno. De esta manera, estás haciendo lo que más le gusta al cerebro, que es darle metas cortas que las pueda cumplir. Lo problemático, y es lo que le pasa muchas veces a la mentalidad fija, es que se enfoca solamente en el gran objetivo. Y aprender algo al comienzo es muy frustrante. Y si vos te enfocás en conseguir el gran objetivo de entrada, es probable que te frene la frustración. Pero si vos al cerebro le das pequeñas metas para ir acercándote al gran objetivo, lo que estás haciendo es darle la recompensa que quiere el cerebro. Al cerebro le encanta cumplir objetivos. Entonces, si vos diseñás esas partes y las sabés nombrar y sos bien específico o específica en lo que estás haciendo, por ejemplo, atrapar una pelota, que es el ejemplo que más me gusta nombrar, pero atrapar una pelota y pasarla, nombrás que primero tenés que sacar las manos, atraparla con los dedos, mirarla bien fijo, pasarla cerca del cuerpo, en fin, hasta el final, cuando terminás el pase apuntando con tus dedos a tu objetivo. Son 3 partes que nombré, que les podría agregar algunos detalles más, pero que te ayudan a entender el proceso y cuando lo practicás, nombrar eso que estás haciendo y si te equivocas en alguna de las partes, poder también comprender cuál es la parte que te está faltando. Ese es un recurso que uso mucho en los entrenamientos cuando estoy enseñando una destreza, por ejemplo, de rugby, o cuando hago un coaching deportivo con gente que no es de rugby, pero que le enseño el sistema, es que nombren específicamente cada parte. De esa manera el foco de la mente se va al cómo en lugar de a los pensamientos que tienen que ver con soy malo, no me sale, no lo puedo hacer, que te distraen y que te hacen abandonar y que es un círculo vicioso de tensión. Si vos te enfocás en lo específico y nombrás las partes de eso que estás haciendo, siempre estás volviendo al presente. Y en la medida que vas de alguna manera conquistando, dominando cada parte, le podés agregar micro detalles que van puliendo tu técnica. Y a medida que vas puliendo tu técnica, podés comprender a nivel global eso que estás haciendo y le podés agregar después más partes. Lo que sucede a nivel neuronal, pero también a nivel corporal, es enorme. La inteligencia corporal, lo que te desarrolla en el intelecto sobre los procedimientos, lo que aprendes de tus emociones mientras estás haciendo algo. Todo eso sucede cuando aprendes a administrar el aprendizaje. El proceso de administrar el aprendizaje no es de un día para el otro tampoco. Es gradualmente y recomiendo empezarlo con cosas chiquitas. Puedes agarrar una habilidad simple como patear una pelota, segmentarla en 3 y, y nombrar específicamente qué es lo que haces. Ojo con hablar de cosas abstractas, que sea muy concreto. Vas a patear una pelota, los pasos de aproximación, ¿cómo se hacen? ¿Dónde tengo que poner el pie de apoyo? ¿Qué hago con la pierna que va a patear? ¿Qué hago con mis brazos? ¿Dónde está mi mirada? Entonces, si vos lo haces de esa manera, estás poniéndote siempre en el proceso corporal, en lo que estás haciendo con el cuerpo. Y no le das espacio a la mente a que divague o que haga cosas o que nombre cosas que finalmente te pueden frustrar. Recomiendo, por supuesto, para que tengas paciencia y vayas viendo los resultados, que te pongas objetivos mensuales para administrar ese aprendizaje y que sean realizables. De esos objetivos, semanalmente ponete pequeñas metas, lo mismo, que sean realizables. A veces tendemos a pretender más de lo que podemos conseguir y como una vez aprendí, menos es más. Un pasito cada día, 2 pasitos o 3 pasitos por semana son mucho más que por ahí querer hacer todo de una. Acordate,
La mente prefiere objetivos realizables y le encanta cumplir metas. Entonces ponete metas que puedas cumplir, que estén justo al límite de tus capacidades y siempre lleva un registro de lo que hiciste, de cómo lo hiciste y los detalles que podrían sumarte para tu próximo entrenamiento. En el mes siguiente, las metas van a ser otras que te van a seguir acercando a tu objetivo, que en definitiva es, dentro de todo, además de los objetivos que tengas, el de desarrollar una mentalidad de crecimiento y el de siempre seguir aprendiendo.